Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de físico-química. Vamos a continuar con la agenda número 6 y la que está programada como termodinámica de los iones en soluciones. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Están todos bien de salud? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien ustedes? ¿Los tengo completos? ¿Me hace falta alguien? Profe, Aldair está sin luz y la Victoria Ok, anda en el dentista. Dice que ellos luego se comunicarán con usted. perfecto. Muchas gracias, Edwin. Saludos por acá. Eric Lorío, ¿estás bien? ¿Todo bien? Perfecto. Eric, Vanessa también, ¿están bien? Por acá está la casa llena. Casi todos están muy bien. María Elena, Narlesca, Lídice, Edwin y Eric. Sean bienvenidos todos. Vamos a trabajar siempre con la termodinámica de los iones. La termodinámica de los iones, por aquí hay un mensaje. Todo bien, magnífico, Lee dice. Excelente, me alegra que todos estén bien de salud. Muy bien, porque con salud podemos trabajar. Bendito sea el Señor Jesús. Muy bien, vamos con la termodinámica de los iones. Elena nos ayuda en la parte teórica que les resumí para que entremos en materia en cuanto a la termodinámica de los iones y específicamente vamos a ver el efecto de la concentración sobre la FEM, que significa fuerza electromotriz de una celda o de una batería. Muy bien. Está bien. Efecto de la concentración sobre la FEM de la celda. En la práctica, las celdas galvánicas no operan a condiciones estándar, sino a las condiciones de laboratorio, donde se realiza el experimento. A medida que una celda se descarga, la concentración de los reactantes y productos va cambiando, así como el potencial o FEM de la celda, lo cual implica que la FEM de la celda está íntimamente relacionada con la concentración de la especie involucrada en la reacción redox. Walter Nernst en 1889 propuso por primera vez una ecuación para determinar la FEM de la celda cuando opera en condiciones no estándar. Excelente. Gracias, Elena. Muy bien. Miren aquí a la par. Cuando hablamos de una celda galvánica, estamos hablando de una celda que se produce por un flujo de iones. Vamos a tener, por ejemplo, aquí, en la parte del ánodo va a ser el signo negativo. Es como que hagamos una batería, ¿verdad? Como una batería de un vehículo, como una pila de los controles de televisor, nada más que a escala de laboratorio. Y vamos a tener una membrana porosa, vamos a tener un signo negativo, el polo negativo, que le vamos a llamar como, Elena, ¿cómo le vamos a llamar al polo negativo? Va a tener esa palabra interesante. Cuando sea negativo le vamos a llamar ánodo. Y la parte positiva va a ser el cátodo. Excelente. Vanessa, también nosotros tenemos dos especies. En esta celda galvánica, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener el ánodo que lo va a formar ¿quién? ¿Qué elemento va a ser el ánodo? El zinc, que es el zinc. ¿Verdad? Y en el cátodo va a ser ¿quién? El cobre. El cobre, correcto, el cobre ahí. Muy bien. Entonces, observen el flujo de aniones. Vamos a pasar por la membrana porosa, como tiene poro, va a dejar pasar esos aniones, ¿verdad? Del cobre van a pasar hacia acá y los del zinc, ¿verdad? Aquí, esa solución que nosotros tenemos aquí es ácido, puede ser ácido sulfúrico. Entonces, el sulfato se une con el cobre formando sulfato de cobre.
Igual aquí, como es ácido sulfúrico, el medio, la solución, el zinc que se desprenda de aquí, nosotros lo vamos a tener como que lo vamos a tener como la solución de sulfato de zinc. AQ significa que lo tenemos en solución acuosa. ¿Ya? Eso es una celda galvánica que se trabaja a nivel de laboratorio. Por eso es que aquí Elena decía, celda galvánica no operan a condiciones estándar, sino a las condiciones de ¿qué, Vanessa? ¿A qué condiciones trabajan las celdas galvánicas? Condiciones de laboratorio. De laboratorio, correcto, muy bien. Ahora, por acá vamos a trabajar con esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de Nernst, donde E hace la referencia al potencial del electrodo. E sub 0 es el potencial en condiciones estándar. R, la constante de los gases, cuyo valor es, ya tenemos el valor con el cual vamos a trabajar aquí. T, la temperatura absoluta en Kelvin. N, hemos trabajado el número de moles que participan en dicha reacción. F, vamos a introducir una constante F llamada constante de Faraday, con un valor de 96.500 coulomb por mol aproximadamente. Y Q le vamos a llamar el cociente de reacción. Y el cociente de reacción, ¿cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. En esta reacción que nosotros tenemos aquí, A y B son reactivos y C y D tenemos que son productos. Entonces, ¿a qué va a ser igual Q? Pues lo voy a escribir aquí un poco más sencillo. Va a ser igual a que yo tenga la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico por, observen que aquí hay un por la concentración de los de D, que es producto, elevado a su coeficiente, sobre los reactivos, que sería A elevado a la A por B elevado a la B. ¿Entendemos a qué le estamos llamando Q? Que adopta esta expresión, que esa expresión la vamos a obtener de la reacción química. ¿Entendemos hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Para especies iónicas se considera sus concentraciones molares si es una sustancia gaseosa en función de la presión parcial. Repito, si son especies iónicas, si en nuestra reacción química son especies iónicas, vamos a utilizar la concentración molar. Pero si fuese un gas, ¿qué vamos a utilizar? La presión parcial. Para los gases siempre vamos a utilizar la presión. Entonces este Q me quedaría, si fueran gases, presión en C elevado a la C por presión de la especie D elevado a la D. Si fuesen todos gases, presión parcial de A elevado a la A por presión en B elevado a la B. ¿Entendemos cuál es la diferencia de esas dos expresiones? ¿Cuándo voy a utilizar esta, Vanessa? La que tenemos ahí en lila, en violeta. Para concentraciones molares. Concentraciones molares. Generalmente ellas van a estar ¿en qué estado? ¿Líquido o gaseoso? Líquidas. Líquida. Excelente. Y esta de aquí, Vanessa, ¿cuándo vas a utilizar esta? Las presiones parciales. Cuando sea gas.
Excelente, muy bien, magnífico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Antes de irme a la parte práctica, si hay alguna duda, alguna inquietud. Si no, nos vamos al ejemplo de aplicación. Si no hay alguna pregunta. Muy bien. Nos vamos con el primer ejemplo. Generalmente en este tipo de ejemplos, muchachos, ¿verdad? En este tipo de tratamiento que le vamos a dar a estas celdas, nos van a indicar la reacción y vamos a ver si estas reacciones son espontáneas o no son espontáneas. Bien, a ciertas temperaturas, algunas reacciones sí necesitan algunas temperaturas indicadas para que ellas puedan darse la reacción y puedan eventualmente conducir electricidad o generar un tipo de voltaje, generar ese tipo de voltaje que se necesita. Entonces, vamos con este primer ejemplo. Prediga si la siguiente reacción procederá espontáneamente a una temperatura de 298 Kelvin, tal como está escrita. Entonces tenemos cobalto, lo tenemos en sólido, más el hierro, lo tenemos en forma líquida. Luego lo disociamos, ¿verdad? Y me queda cobalto más 2 más el hierro en el estado natural. Pregunto, Edwin, en el estado natural, ¿cuál es el número de oxidación del hierro aquí? Porque aquí lo tenemos y el del cobalto aquí. ¿Cómo sería en estado natural? Por cuando no están asociados. El valor dado al cobalto es 0.15 molar. Es eso, Esa ¿no? es la concentración. Pero yo no le preguntaba por la concentración. Le repito la pregunta. ¿Cuál es el número de oxidación que debemos de escribir aquí arriba? Este más 2 está aquí arriba para el hierro y aquí más 2 para el cobalto. Lo vamos a suprimir de aquí, allá hasta arriba. ¿Qué número de oxidación lleva el cobalto y el hierro en su estado natural? Eso sería con la tabla, profe, no la tengo a mano. Sí, pero cuando él está en estado natural es más fácil. ¿Quién me lo puede decir? ¿Elena? ¿Vanessa? Cuando un elemento no ha reaccionado, ¿qué número de oxidación tiene arriba? 1. 0. Recuerden que él está neutro, tiene la misma cantidad de electrones y protones. Anótenme eso, por favor, en sus cuadernos. Profesor, ¿puedo volver a repetir? Es que tengo mal el internet y se escuchó como pegado. Ok. Recuerde que cuando está en su estado natural, nosotros, el número de oxidación de un elemento puro es 0. Por eso le ubiqué los ceros ahí arriba. ¿Ya se fijó? ¿De acuerdo? Sí, profesor, sí. Perfecto. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Es importante, muchachos, que como esta reacción no se lleva a cabo en condiciones de estado estándar, las concentraciones, ¿verdad? No son de 1 molar. Ahí nos dicen 0.15 y 0.68. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Nernst para calcular la FEN o el voltaje de esa celda galvánica que se está trabajando, que se está diseñando en un laboratorio de forma hipotética, y vamos a determinar cuán espontánea es esta reacción.
Bien. Entonces, nosotros vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar con las semireacciones. Semireacción. Recuerde, tengo el 0, aquí tengo los positivos, aquí tengo los negativos. Cuando un elemento se oxida, cuando una especie se oxida, cuando vaya en este sentido, se va a oxidar. Y cuando hablemos de que esa especie se oxida, ¿verdad? La otra se va a reducir. O sea, esta pierde electrones y esta gana electrones. ¿Quién gana electrones? La que se reduce. Para que lo anoten ahí. La que gana electrones. Estamos hablando que se reduce y la que pierde electrones se oxida. ¿Van anotando? ¿Eh? Ahora, en el proceso de oxidación, ¿dónde, en qué, cuál de los dos, de las dos ubicaciones que tenemos en la celda galvánica, en el ánodo y en el cátodo, se da cada una de estas semireacciones? La oxidación se va a dar en el ánodo y la reducción se va a dar por ende, ¿en dónde, Lina? La reducción. En el cátodo. En el cátodo. Excelente. Muy bien. Anótenme bien, por favor. Todo eso. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos. Llevan el hilo. Correcto. Llevan el hilo de la clase. Anoten, por favor, esos detalles. Se reduce, profe, en el cátodo y se oxida en el ánodo. Se oxida en el ánodo y se reduce en el cátodo. Muy bien. Okay, gracias. ¿Ok? Anotamos todo eso, chicos. Sí. Magnífico. Entonces, otra ecuación que necesito que agreguen ahí a su formulario es lo siguiente. Anoten ahí a su formulario. Si yo les pregunto esa celda, ¿cuánto voltaje genera? Ustedes van a encontrar, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la E? A ver, ahí arriba. ¿Qué dijimos que era la E? El potencial, el voltaje que genera o que necesita la reacción química. Entonces, ese potencial estándar de esa celda galvánica, siempre, ¿cómo lo vamos a encontrar, Edwin? Al potencial del cátodo le voy a restar el potencial de ¿quién? Edwin. Del El ánodo. ánodo. Excelente. Muy bien. Anótenme, por favor, todas esas ecuaciones que son las que vamos a estar utilizando. Por otro lado,
siempre que tengamos una concentración de un elemento sólido, este no lo vamos a usar en la expresión Q, sino que ese lo vamos a tomar como la unidad. No le vamos a ubicar 0, sino que esa concentración del sólido lo vamos a tomar como la unidad para el caso de el cálculo de Q. ¿Entendido? La concentración de los sólidos. Les digo esto porque tenemos aquí el cobalto está sólido, ¿ya vieron? Y el hierro, ¿cómo está aquí? En los productos sólidos. Solo vamos a usar los líquidos y los gases. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos? Yo todo bien, profesor. Excelente. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos ese análisis de ahí, nos vamos a lo siguiente. Vámonos a la reacción. ¿Qué le pasa si nosotros tenemos toda la reacción? Tenemos cobalto sólido, ya sabemos que está neutro, más hierro a la más 2 en forma acuosa, y nos da cobalto acuoso a la más 2 más el hierro en forma sólida. Muy bien. Carlos Amador, indíqueme de esas especies ayudándose de esta línea que le di por acá, de el que pasa de menos a más se oxida y el que pasa de más a menos se reduce. Carlos, indíqueme si el cobalto se oxida o se reduce, o si el hierro se oxida o se reduce. Le escucho. Puede escribir en la pizarra. ¿Cómo? No lo entiendo. Ok. Indíqueme, saquemos las semireacciones, Carlos. Ajá. Por ejemplo, aquí tiene usted el cobalto en sólido, de 0 pasa a cobalto. Esas son las semireacciones. Pasa a cobalto más 2. Luego aquí tiene el hierro. Hierro más 2 en forma acuosa y pasa a hierro 0 en sólido. Indíqueme cuál de estos dos se oxida y cuál se reduce. Bueno, ya le digo. Muy bien. Fíjese en la línea que escribimos allá arriba. Entonces, el cobalto se oxida y el hierro se reduce. Correcto. Escríbalo ahí a la par. Aquí adelante, escríbalo. Eso que usted ha contestado es correcto. ¿Estamos de acuerdo los demás? Sí, profe. Vanessa, ¿está de acuerdo usted con que el cobalto se oxida y se reduce el hierro? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Arlesca, sí, correcto. Dice que está de acuerdo. Muy bien. Excelente. Se oxida y se reduce. Muy bien. Entonces,
Para que, entonces, escríbame entre paréntesis aquí, Carlos. ¿Qué significa que el cobalto se oxide? ¿Pierde o gana electrones? A ver, no solo para Carlos, Elena, Lídice. Pierde electrones. El que se oxida, Pierde electrones, pasa con los electrones. Pierde electrones. Escríbalo. Muy bien. Pierde. Y el que se reduce, Gana. Gana. gana electrones. Y escribo feo así. Muy bien. Elena, entre el Dígame. cobalto y el hierro, ¿a dónde ubicaría usted el ánodo? ¿Dónde estaría ubicado con respecto a cuál elemento? ¿Quién estaría en el ánodo y quién estaría en el cátodo de esas dos especies? El ánodo sería el cobalto. Correcto. Y por ende, No, sí, ¿y el hierro? sería el cátodo. Excelente. Escríbalo a la par, allá adelante. Escríbalo aquí, adelante, por favor. Ahí, donde está la línea amarilla. Ya voy, ya voy. Uy, no. Mira ahí. Puedo. Espérame, profesor. Ok. Vanessa, indíqueme en la tabla las semireacciones mientras los muchachos terminan ahí. ¿Cuál es el potencial del hierro y cuál es el potencial del cobalto? Ok, ya se lo busco aquí. El de hierro sería menos 0.44. Es correcto. ¿Y cuánto es el de cobalto? Falta el cobalto. Aquí está. Menos 0.28. Excelente, muy bien. Correcto. Entonces, aquí me quedaría así. ¿Cuál es la FEN? La celda, el potencial de la celda va a ser igual al potencial del cátodo. ¿Quién es el cátodo, Elena? Menos el ánodo. Cátodo sería el hierro. El hierro. ¿Y cuánto es el voltaje del hierro? Me dijo Vanessa. Menos 0.44. Entonces aquí lo escribo, menos 0.44 voltios, menos de la fórmula. ¿Y cuánto es el cobalto, Vanessa? Menos 0.28. Excelente. Díganme cuánto da eso. Carlos Profesor, Amador, pero ¿cuánto da? eso lo encontramos en la tabla. Ya, sí, ahí en la tabla de arriba, Edwin, ¿ya la vio la tabla? Espera. Voy para la tabla. Ahí está la tabla. Profe, Estoy perdido, profesor. yo también. Y le quería A ver. preguntar, ¿es ya sin fix? No, profe. En la calculadora, ¿cómo se le quita eso? Espérenme un momento. A ver, vamos a aclarar lo de la tabla. A ver, aclaremos lo de la tabla. En la tabla aquí que les ubiqué aparecen
las semirreacciones y el voltaje que genera cada una de ellas. Entonces, como nosotros tenemos el hierro, aquí tenemos el hierro, miren, se lo voy a ubicar con una línea para que lo puedan ver. Hierro menos 0.44, ¿sí o no? Sí. Y luego tenemos el cobalto. ¿Cuánto es el cobalto? ¿Cuánto es el cobalto? A ver, dice que es 0.20, menos 0.28. Menos 0.28. Correcto. Ahí lo tenemos. Es que no había visto esa tabla. Correcto. Entonces, eso es. Me dicen, ¿cuánto les dio? Ahora vámonos con la calculadora. A ver, el que tenía el problema en la calculadora. ¿Le dio esa resta o suma? ¿Cuánto da? Menos 0.16. Más 0.28, ya te digo. Menos 0.16 me da a mí. Muy bien. Sí, menos 0.16 le voy sin acción. Menos 0.16, ¿qué? Voltios. Voltios. ¿Cierto? Sí, sí. Muy bien. Ahora nos vamos con la ecuación de Nernst. Este Nernst era un Nernst. Así es, chicos. Sí, no. Vámonos. Nernst. Con la ecuación de Nernst. ¿A qué es igual la ecuación de Nernst? El potencial va a ser igual al potencial estándar que acabamos de encontrar, menos, ya les voy a ubicar la ecuación más simplificada para que la usemos, 0.20257 voltios por el logaritmo natural de Q sobre N. Vamos a calcular este N con las semirreacciones. Recuerden que el que se oxida, ¿quién es el que se oxida? ¿Quién se El oxida? cobalto. ¿Quién se oxida? El lano. El El cobalto. cobalto. El cobalto. Entonces, si él se oxida, pierde electrones. La pérdida de electrones lo vamos a ubicar en los productos, en la semireacción. Entonces me quedaría así. Cobalto va a ser igual a cobalto más 2 en forma acuosa y 2 electrones que se perdieron. ¿Estamos de acuerdo? Así lo vamos a escribir. Entonces, vámonos aquí. El que se reduce. El que se reduce, ¿qué le pasa al que se reduce? Gana electrones. Y por tanto, ¿a dónde vamos a ubicar estos electrones que él ganó? Una reacción. En los reactivos. Recuerden, ¿por qué aquí él pierde 2? Porque él pasa de 0 a 2. ¿Sí o no? Y el hierro pasa de más 2 a hierro 0. Entonces él gana 2 electrones, porque más 2 menos 2 electrones me da 0. ¿Entendido? Esas son las semirreacciones. Al sumar esas dos semirreacciones, me queda de la siguiente manera. Sumo cobalto. Miren, estos 2 electrones con estos 2 se eliminan porque están a ambos lados de la ecuación química, se eliminan. Si estuvieran al mismo lado, se suman, pero están en sentido contrario. Uno es producto y el otro es reactivo. Se eliminan. Más hierro, más 2, acuoso. Me da como resultado cobalto más 2, acuoso, y el hierro en sólido. ¿A quién dijimos qué le va a pasar cuando vayamos a calcular Q?
¿Qué va a pasar con los sólidos? Q a qué va a ser igual. Ya saben que aquí tenemos 1, 1, 1, 1. ¿Y cuántos moles de electrones? Porque esta N es la cantidad de electrones que se transfirieron, se ganaron o se perdieron. ¿Cuánto vale N? Elena, según nuestras semireacciones, ¿cuánto vale N? Sería 2. Excelente. Si en otra reacción son 3 los electrones, te ubica 3. Si en otra son 5, eso sale de ahí, de la cantidad de electrones que ganan y pierden según el cambio de estado. Pasó de +2 a 0 y pasó de 2 a +2. Bien. Entonces vámonos con Q. ¿A qué va a ser igual Q? A los productos. Este ya dijimos el acuoso, que sería la concentración del cobalto más 2 acuoso elevado a la ¿cuánto? ¿Cuánto es su coeficiente estequiométrico? 1. No ubico el hierro porque es sólido. Es como que yo multiplique por 1 aquí. Vámonos aquí en los reactivos. Tengo el hierro acuoso elevado a la ¿cuánto? A la 1. Ahí está su coeficiente estequiométrico por la concentración del cobalto sólido, que sería 1. ¿Cuánto es la concentración del cobalto más 2? 0.15 molar. ¿Y cuánto es la concentración del hierro? 0.68 molar. Me indican, por favor, cuánto da ese cálculo. ¿Cuántos decimales después del punto? Ya le digo, config 2, hagámoslo. Mm. 0.22. Sí. A ver si a todos les da así. A todos les da así. Sí, profe. Magnífico. Correcto. Muy bien. Entonces nos vamos con la ecuación de Nernst. Y aquí va a ser igual la ecuación de Nernst al potencial estándar menos 0.0257 voltios multiplicado por el logaritmo natural de Q sobre N. Vamos. ¿Cuánto nos dio el potencial estándar? Carlos Amador. Potencial estándar, ¿cuánto nos dio? Ya le digo. Carlos Amador, ¿cuánto nos dio el Nos potencial dio estándar? menos 0.16 voltios. Excelente, menos 0.16 voltios. Menos 0.0257 voltios por el logaritmo natural de Q. Q nos dio 0.22. Carlos, ¿entre cuánto voy a dividir aquí? Entre 2. Entre 2. Me dicen, por favor, todo ese cálculo, háganlo 2 veces y me dicen cuánto le da. Elena, ¿cuánto le dio?
Menos 0.08. No, no, verifíquelo. No. No es ese el resultado. Vuélvalo a hacer. Verifique la multiplicación. Menos 0.622. Menos 0. No. No. Vuélvalo a hacer la multiplicación. Es Recuerda. con, ¿Ah? es con fix 2. Sí, config 2 decimales, correcto. Menos 0.14. Menos 0.14, correcto. Voltios. Verifiquen por favor los demás. ¿Por qué no les dio? Recuerden algo, que cuando ese valor del potencial nos dé negativo, la reacción no es espontánea. Y si nos da positivo, la reacción es espontánea, ¿verdad? En la dirección que hemos descrito. Bien. Verifiquemos por favor ese dato. Porque revisen que la parte práctica de este tema no es difícil, pero necesito que no le dé problema la parte del cálculo. Ya me dio. ¿Ya le dio? Sí. Lo que yo no entiendo es la parte teórica. No sé qué estoy haciendo. Sé hacer el ejercicio, pero no entiendo qué estoy haciendo. Correcto. Recuerde que la parte práctica lo que le va a indicar nada más si esta reacción es espontánea o no. En este caso, esta reacción no es espontánea porque le dio el valor del potencial negativo. Fíjese bien, cuando hablamos de espontaneidad de una reacción, lo que estamos indicando es si la reacción se da cuando usted hace la mezcla sencilla del cobalto y el hierro y ellos eventualmente se pueden mezclar y se pueden disociar, como lo hicimos, o necesitan ellos darle las condiciones necesarias para que se dé la reacción. En este caso, la ecuación de NER le dice que si el valor es negativo, esa ecuación no es espontánea. ¿Y qué significa? Que no basta solo con mezclar el cobalto y el hierro, sino que usted necesita o de catalizadores o de condiciones de temperatura, presión y hasta de voltaje, porque ahí le está diciendo el valor de E menos 0.14 voltios. Significa que para que se dé esa reacción usted necesita aplicar un voltaje mínimo de 0.14 para ayudarle a la reacción, ayudarle a los reactivos que ellos se puedan combinar químicamente. Ahora sí, hijo. Ya, ahora sí. Gracias, profe. Con mucho gusto. Claro que sí. A ver, ¿todos ya llegaron ahí? Verifiquen si todos ya llegaron ahí. Verifiquen si todos llegaron ahí. Sí, profesor, pero estoy con una duda Dígame. en la parte de las semireacciones. Ahí como que me enredé un poco. Ok. Aquí. Ajá. Sí, correcto. Dígame aquí. ¿Quién me está hablando? ¿Carlos o Edwin? Eric, profesor. Eric. Ok. Eric, ¿qué no entienden las semireacciones? En la tabla está claro cómo va a buscar los datos, ¿verdad? ¿O es Sí, aquí? sí. Me En imagino esa parte. que es la parte de los electrones. Correcto, ahí mismo. Ok. Perfecto. Entonces, muy bien. Vámonos entonces. Como ya lo tengo resuelto, me va a servir su pregunta para hacerle un ejemplo 2. ¿Le parece?
En la parte de las semirreacciones, lo que usted me está preguntando, Sí, sí. fíjese bien. Imagínese que usted tiene aluminio a la más 3 en forma acuosa. Aluminio y tiene plomo. Aquí tenemos sulfato también. Podemos y cobre, ok. Tiene el aluminio más, tiene aquí el cobre en forma acuosa. Y esto le va a dar muy buena su pregunta, le cuento, muy buena. Porque prácticamente esa parte es para calcular N. Entonces, el aluminio va a pasar a aluminio sólido más el cobre sólido. Muy bien. Cuando ellos están en forma natural, dijimos que esto va a estar en ¿cuánto? 0. Sí, sí. Espérenme aquí. Vamos a dejar el cobre aquí, 0, y aquí el cobre. Se lo voy a ubicar para que hagamos el cruce. Y se lo voy a poner de otro color. Cobre más 2. Acuoso. Y el cobre aquí está en sólido, 0. Ok. Cuando ellos están solitos, están en 0. Fíjese bien. El aluminio del más 3 a 0. Dígame si se oxida o se reduce. Vea la tablita. Espérame. Vea la tablita, el resumen que le di ahí. ¿Cómo es? Del aluminio al... Sí, le voy a copiar esto para ayudarle aquí. Aquí vamos a ubicar el resumen. Díganme, por favor, ahí, si el aluminio de más 3 a 0 se oxida o se reduce. Se oxida. ¿Por qué? Porque si gana sería se oxida, ¿no? Se reduce, profesor. De No más se 3, oxida. correcto. Se oxida porque pierde. Miren ahí, pasa de más 3, hagan la línea, la recta, y ustedes escriben. Pasa de más 3 a 0, el aluminio. ¿Cuál de estas dos flechitas sigue? ¿La de la oxidación o la de reducción? La de reducción. Reducción, él se reduce. Y de 0. Y el cobre pasa de 0 a más 2. ¿Qué le pasa al cobre? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida. ¿Ya se fijó? Sí, sí. Ahora vamos con las semireacciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? En cuanto a quién se oxida y quién se reduce. ¿Quedamos claros ahí? Ahora sí. Mande. Ahora Voy a sí, ya preguntar quedé algo claro. ahí. Ya quedé claro. ¿Ya quedó clara? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Vámonos aquí. Ahora viene la pregunta que usted me hizo, que es las semireacciones. Entonces usted va a sacar, va a extraer de esta ecuación general, fíjese bien, usted va a extraer las semireacciones. Esta que tenemos aquí. Aquí, entonces, usted va a extraer, ok. El aluminio más 3, de más 3 pasa a aluminio 0. Se oxida o se reduce, dijimos que a él. ¿Qué le pasaba al aluminio? Se reduce, pero al mismo Se tiempo reduce. como que gana. Entonces, yo les di otra clave. ¿Dónde se van a ubicar
si se reduce, gana electrones. Los electrones van en los reactivos. ¿Sí o no? Sí. Correcto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, ahí lo voy entendiendo. Ok, ahora vamos con el cobre. El cobre pasa de 0 a cobre más 2. Si oxida o se reduce, Se oxida. Se oxida. oxida, pierde electrones. ¿A dónde vamos a ubicar los electrones que él pierde? Que son 2 en los reactivos. ¿Estamos bien hasta ahí? Correcto. Correcto. Entonces, fíjense bien, allá en el problema que hicimos era fácil porque era 2 y 2. Pero ¿cuánto vale aquí, Elena, el número n? 3. Elena puede decir 3, pero Carlos Amador podría decir 2. Carlos Amador, n vale 2. Sí, profe. Correcto. Y ninguna de las dos respuestas está correcta. ¿Saben por qué? Sí, les voy a explicar. ¿Se podría sumar esos dos? No, pongan atención. Lo que voy a hacer es que yo no puedo decir 3 y no puedo decir 2 porque yo tengo que estandarizar un solo número. ¿Se acuerda, Elena, que en la primera reacción aparecía más 2 y más 2 en las 2? Sí. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Aquí usted va a multiplicar estas dos cantidades. Usted dice, la primera la multiplico por 3 y la segunda por 3 y la primera por 2 para estandarizar y para que me quede un solo número. Observen. Y entonces ahora voy multiplicando cada especie. 2 Sería como por el 6. aluminio, me quedaría 2 aluminio más 3 más 2 por 3, 6 electrones. Y 2 por aluminio. 2 aluminio. Ah, entonces ya me quedó 6. Vámonos a la parte de abajo. Otro color. 3 por cobre. 3 cobre. Esto me da 3 por cobre más 2. 3 cobre más 2. Acuoso. Y 3 por 2, ¿cuánto me da? 6. Elena, ¿cuánto vale N ahora? 6. Ah, pero el N lo vamos a extraer ya cuando tengamos estandarizadas las dos semirreacciones, ¿sí o no? Sí. 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 A ver, los demás están observando lo que acabo de hacer. Está igualando las dos ecuaciones, profe, como una ecuación lineal. Correcto. Y ya las tengo balanceadas, mira. Ya están balanceadas las ecuaciones. En la primerita que hicimos nosotros estaba sencillo porque todos eran 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2. Pero aquí ya es diferente y cambia. Por eso me interesó la pregunta que me hizo. Porque se prestó a que yo explicara otro tipo de semirreacción. De tal manera que a la hora de calcular Q, nos quedaría de la siguiente manera, mire. Q a que va a ser igual. Por eso me encantó la pregunta que él me hizo, porque me sirvió para hacer otro ejemplo. Ya sabemos que esto es sólido, no va. Esto es sólido, no va. Entonces los reactivos sería concentración del cobre acuoso elevado a la cuánto, Carlos Amador, a la cuánto voy a elevar el cobre aquí. A las 3. Correcto. Sobre la concentración de aluminio. Elena, ¿a la cuánto lo voy a elevar el aluminio? Este aluminio, Elena, ¿a cuánto lo voy a elevar? A las 3. El aluminio.
A las 2. A la 2, perdón. A la 2. A la 2, a la 2, a la 2. Correcto, Estaba viendo arriba. correcto. Ahí ya tenemos Q. ¿Y cuánto vale N? Me dijeron. 6. N vale 6. Perfecto. Aquí yo les voy a dar las concentraciones. Este es uno de los ejercicios que me van a entregar todos. Me gustó el que me hizo la pregunta, Edwin o Eric. Eric, Sí, sí, ¿quedó yo fui claro profesor. con las reacciones? Sí, ya. Muy bien. Entonces, el cobre acuoso tiene 0.13 molar. Y el aluminio más 3, 0.87 molar. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué le va a quedar de tarea? Cada quien me va a hacer esa tarea, ¿verdad? Y me va a encontrar el potencial. Ya saben que los voltajes, ¿dónde los vamos a encontrar? Tenemos la tabla para encontrar los voltajes. Ya le hice las semireacciones. Ese va a ser un ejercicio. Y el otro es el que voy a indicar, voy a ubicar aquí. Fíjense bien. Por aquí voy a ubicar por número de lista. Aquí lo voy a indicar un ejercicio de cada uno. Les van a quedar dos. Este que es común para que compartan todo. Si les da la respuesta, que lo trabajen en grupo. ¿Cuántos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tengo. Y me hicieron falta 2, muchachos. Aldair y la Victoria. Correcto, 7. Vamos a dejar 8 y 9. Aldair y Victoria. Correcto. Entonces aquí voy a ubicar, anoten sus números. Tenemos Carlos Amador, el 1, Edwin Girón, Eric Lorillo, el otro. Carlos, Edwin y Eric. Le dice Elena Narlesca. Creo que lleva una H, Narlesca, ¿verdad? Narles, con Z. Con Z, H, K. ¿Para cuándo es esto, profe? Ya te digo, hijo. ¿Para cuándo me lo quieren entregar ustedes? A ver, pongan ustedes la fecha, pues. Para no saturarlos el día de hoy. Pónganse de acuerdo ustedes. Y Mañana. me proponen una fecha, vamos. Mañana o el sábado, profesor. Vanessa Avendaño. El sábado, profe, mejor. El sábado. Para el ¿Pueden sábado. el sábado o el domingo? O el lunes de la próxima semana. El ¿Cómo les sábado. sale No, mejor? profe, más tardar el domingo, sábado. Excelente, porque si no se nos acumula, ¿verdad? Sí. Sí, mejor o el sábado o el domingo. Ok, Sí. dejemos tiempo, pues. Sábado. Domingo a las 23:59. A más tardar, domingo, que es septiembre 20. Sí, 2020. 20. Perfecto. Entonces, yo solo voy a finalizar la clase y ahí les voy a postear los números de ejercicio, los números de las Derek semi-ecuaciones. no ve físico-química, Derek. Mande. Profe, faltó Derek, la Casey a clase también. Sí, profesor, tengo una consulta.
Por ejemplo, si yo Espéreme quiero... un segundo. Antes que me haga la consulta, déme un segundito para que no se me olvide. Ya tenga ahí la pregunta y con gusto le contesto. Solo deme los otros dos nombres. Casey, Derek, Rommel, Elvia, fueron bastantes. Alan. Ah, no. Entonces, Derek entra a clase en vivo. Sí, Sí, entra. ¿Quién pero dice más? que ahorita está en la finca. ¿Y la Casey? Casey. Y Alan, profesor, no entró en la tarde más que todo porque él trabaja. Ok. Y Alan. Faltó Rommel también. Alan y Romy. ¿Cuántos son en el grupo en total, muchachos? Hay más, ¿verdad? Sí, profesor, somos como 18, Como unos creo. 20 No sé. son, Por o ahí, no 17. sé. Ujú. Los demás, aquí lo voy a ubicar, que no aparecen en lista. Escribir a mi correo institucional. Y lo vamos a dejar. Escribir a mi correo institucional. Muy bien. Ahora sí, vamos con la pregunta. Alguien tenía una pregunta. No, Gracias más por decirme los otros nombres. Ajá. Más que todo ¿Cuál era una su duda, pregunta? profesor. Por ejemplo, si yo me quiero apoyar en estos ejemplos y yo puedo entrar a la pizarra y los ejemplos ahí están. Claro, pues es que la pizarra usted utilice y vea todas las pizarras, se las estoy dejando porque ese es mi objetivo. El objetivo es que usted pueda entrar cualquier día y ahí nadie va a borrar la pizarra. Yo no borro la pizarra porque yo le puedo dar por aquí clear. Yo no la borro. Ya pasado un día, usted sale, vuelve a entrar, ya no la puede editar. Solamente puede revisar. Observar. Y ahí quedan todas mis clases quedan respaldadas ahí en la pizarra. Entiendo, ¿Ve por entiendo. qué es importante que todos ingresen a la pizarra? Porque ahí usted puede chequear de nuevo, chequea mi video una vez que yo lo suba y lo postee. Usted puede ir a revisar la pizarra, tiene mi explicación. Usted le dice al profesor Auner en el video, vuelva a repetirlo, profesor, y lo pone ahí varias veces el video hasta que usted quede claro. Y ahí tiene la pizarra y tiene todo. ¿Qué le parece? Perfecto. La pizarra, estimado, es como que ustedes tengan un cuadernito virtual. O estás viendo la explicación, estás sacando un resumen, no te dio tiempo de copiar nada, volvés a poner mente a lo que yo estoy explicando y después con calma lo volvés en tu autoestudio. Voy a repasar de nuevo la clase. Tengo los apuntes, tenés todos los apuntes, tenés la videoclase. Solo 100 puedes sacar en mi clase. Estás destinado a sacar 100. Nadie puede salir mal en mi clase. ¿O me equivoco, Elena? Nadie, profesor. Ya el que me saque menos de 95 en mi clase es porque yo ya no sé qué puedo hacer más. Tienen que sacarme todos notas excelentes. Arriba no. Yo solo estoy apuntando de 90 a 100. Yo no quiero notas más bajas porque para eso me esfuerzo, estoy con ustedes. O no se note el esfuerzo. O a lo mejor dirán ustedes, profesor, no se esfuerza en darnos una clase que se le entienda. No, hombre, nada ¿Estamos que de ver, acuerdo? profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, chicos, eso es todo de mi parte. Aunque terminemos la clase, yo les voy a postear los ejercicios según el número de lista y me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Si no hay más preguntas, pasen muy buenas tardes entonces. Adiós, profe. Buenas tardes. Dele, pues, profesor. Buenas Cuídense. tardes. Buenas tardes. Y fin de semana. A la Igual, orden. profe. Cuídense. Adiós, Buenas adiós. tardes. Bye bye, Lee dice. Bye bye.